En Lucas capítulo 18, verso 8, desde el verso 1 de Lucas 18, está la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero al final de esa parábola, en el versículo 8 del capítulo 18 de Lucas, Jesús termina diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá fe en la tierra? Es una pregunta bien importante para cada uno de nosotros y para los que estaban escuchando en ese tiempo a Jesús, ¿sí o no? ¿Habrá fe cuando Cristo venga? Cuando lo veamos en las nubes, cuando Cristo venga por segunda vez, dice: ¿habrá fe en la tierra? Y la fe, amado hermano, siempre ha sido atacada. La fe del cristiano, del Hijo del Señor, siempre ha sido atacada. Y hoy más que nunca está siendo atacada, ¿sí o no? La fe de nosotros siempre está siendo atacada por el enemigo, por el mundo, por las costumbres mundanas, por las costumbres, por las enseñanzas que muchas veces escuchamos de los seres humanos. A veces nos quieren desviar de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe siempre es probada día a día. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada día a día. Y segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo llama el apóstol Pedro la fe aquí? Dice una fe preciosa. ¿Cuántos tienen una fe preciosa? Porque muchos podemos tener fe, pero hay fe preciosa y hay fe como que no es tan preciosa, ¿sí o no? Una fe tal vez que solo estamos usurpando, solamente estamos diciendo, pero no es una fe preciosa. La fe preciosa es probada. Dígale que está a su lado: la fe preciosa es probada. Y primera de Pedro 1:7 lo dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué maravilloso, ¿sí o no? ¿Cómo se prueba la fe? Como se hace con el oro. Pero dice: pero nuestra fe es más preciosa que el oro. O sea, nuestra fe es más preciosa que lo material, que cualquier oro, que cualquier metal brillante. Nuestra fe es más preciosa. Pero ¿cómo podemos obtener una fe preciosa? Dice: así como se prueba el oro. Y ahí donde vemos que muchas veces nosotros podemos ver si nuestra fe es auténtica o solamente estamos fingiendo tener fe, o si tenemos una fe preciosa. Cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de probar tu fe, ahí se ve si tu fe puede brillar más, si puede crecer más, si tu fe puede ser más preciosa. O sea, en medio de la prueba, de la circunstancia, se pule nuestra fe, y nuestra fe, podemos ver a nuestra fe que brilla más, que está más crecida, ¿sí o no? Nuestra fe se prueba en medio de las pruebas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y quiero que vayamos a Génesis 22. Génesis 22, 1 al 14, donde Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Abraham, así como el oro se prueba en el fuego. Cuando lo encuentre puede decir un amén fuerte. Génesis 22, 1 al 14. Dice la palabra del Señor: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham? Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto,
Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Qué maravillosa historia, ¿no? Amén. Dios probó a Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Yo no sé si Dios ha probado tu fe. ¿Cuántos creen que Dios ha probado su fe? Dios ha probado mi fe. Yo sé que Dios ha probado tu fe. Y muchas veces yo no he salido triunfante. Yo no he salido tal vez, ay, mire, vencí. No. Muchas veces me he sentido derrotado. Yo no sé si tú te has sentido en momentos así, que no pudiste pasar la prueba de fe. Pero en la historia de Abraham, vemos aquí que para que nuestra fe sea probada, ocurrieron varias cosas en la vida de Abraham. Cosas que Dios le pidió y cosas que Abraham hizo para demostrar que su fe era grande para con el Señor. Si tú tienes o quieres tener fe en Dios, prepárate para las pruebas, prepárate para las circunstancias de tu vida, porque ahí Dios va a probar tu fe. Si en verdad le ama, si en verdad le quieres servir, si en verdad eres un adorador, si en verdad quieres irte con el Señor, tu fe va a ser probada. ¿Cuántos pueden decir amén? En esta escritura vemos primeramente el sacrificio de la fe. El sacrificio de la fe. Dios le dijo: toma a tu único. Solo tenía un hijo, a Isaac. Toma a tu único hijo, o sea, lo único. En otras palabras, todo lo que tienes. Tu único. Y llévalo para sacrificarlo. Esto sencillamente significa todo, amado hermano. Todo. Llévate a tu único. Entrégame a tu único. ¿Qué es lo que hizo Dios con Jesús? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó todo. Entregó su único. Todo lo que Él tenía, para rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿No es maravilloso eso? Lo que estamos viendo en el sacrificio de la fe de Abraham, lo vemos en el sacrificio de Cristo, que Dios envió, Dios entregó a su Hijo el sacrificio, solamente para que tú y yo pudiéramos tener fe en el Creador del universo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es maravilloso eso? Muchos podemos decir: a Jesús lo mataron. No, a Jesús no lo mataron. El Padre entregó a su Hijo a morir para que tú y yo pudiéramos tener vida, para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tú y yo podamos estar con Él por una eternidad.
ser sacrificada. Tuvo que haber un sacrificio para que él pudiera demostrar que tenía fe en Dios. Muchas veces a nosotros se nos ha probado la fe. ¿Sabe? A muchos de los hijos de Dios, muchas veces los cristianos, no pueden sacrificar ni 1 hora ni 2 horas para un servicio, para ir a la iglesia y adorar y darle gracias al Señor. ¿A cuánto les cuesta de verdad darle 2 horas a la semana al Señor? ¿Te puedes imaginar? Y el sacrificio de la fe es entregarle todo al Señor. Es entregarle todo al Señor. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más amas? Abraham amaba a su hijo, a su único hijo Isaac. Y Dios probó su fe. Entonces es el sacrificio de la fe de Abraham, entregar todo lo que él amaba. Muchas veces nosotros nos cuesta, como repito y digo, nos cuesta entregarle el tiempo al Señor. ¿A quién le pertenece el tiempo? Muchas veces a nosotros nos cuesta dar una ofrenda a la casa del Señor. Ama más al dinero. Y el Señor dice, Abraham entregó todo, le pidió todo al Señor. Es el sacrificio de la fe. En Mateo 19:21 Jesús le dijo al joven rico, porque el joven rico pensaba que está bien, todo eso yo lo he guardado, todos los mandamientos yo lo he guardado, te falta algo. Vende todo. Vende todo, dalo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Ves que Dios siempre pide todo? ¿Cuántos creen que Dios pide todo? Dios pide todo de ti. Él pide todo tu corazón. Él pide toda tu alma, Él pide toda tu mente, Él pide toda tu fuerza, Él pide toda tu energía. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pues Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él está diciendo, yo quiero todo de ti, yo quiero todo tu corazón, yo quiero toda tu mente, yo quiero todas tus fuerzas. Y por eso yo me regocijo y mi fe aumenta cuando veo hermanos que están en la iglesia, están sirviendo al Señor, aún con enfermedades, aún con dolores, porque han entendido que tienen que amar al Señor con todo su cuerpo, con toda su fuerza, con todo su corazón. Eso es demostrar que amamos al Señor con todo. Cuando no hay excusa para adorarle, cuando no hay excusa para conocerle, cuando no hay excusa para servirle, cuando tú amas al Señor, cuando tu fe es preciosa, tú no vas a poner excusa para darle todo de ti al Señor. No va a haber excusa. No va a haber excusa. Pero nuestra fe siempre va a ser sacrificada. Así que prepárate si no has pasado la prueba del sacrificio. ¿Qué tienes que entregarle al Señor? Si en este año Dios te estaba pidiendo algo, estás aquí, en el último día, tienes chance, tienes una oportunidad. ¿No es maravilloso eso? Dios te estaba pidiendo algo, pero hoy tú puedes levantarte y decir, Padre, te lo entrego. ¿Cuál es la área que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más cuidas? ¿Qué es lo que tú más dices? No, Señor, puedo hacer todo menos esto, no te puedo entregar esto. Entrégaselo al Señor. Entréguesela a esa área que más amas al Señor. Cualquier cosa que tú amas más, dice Señor, aquí estoy. Amas más el mundo, olvídate del mundo y sírvale al Señor, entrégate al Señor con todo tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas más la diversión? ¿Amas más las redes que estar buscando del Señor? Entrégale esas áreas al Señor. Padre, te entrego esto, pierdo mucho tiempo, ahora mi tiempo te lo dedico a ti. Esto es lo más valioso, Padre, lo que yo más amo, el tiempo, ahora te lo dedico a ti. Te lo entrego a ti. Segundo, la fe de Abraham fue probada a través de la obediencia. El verso 3 dice, se levantó muy de mañana. Mira, qué obediencia. Nuestra fe es probada a través de la obediencia. Ojo, nuestra fe es probada con nuestra obediencia. Pero a veces muchos cristianos tenemos como el espíritu del chavo. No lo hago. Sí lo hago. No lo hago. Sí lo hago.
sí voy, no voy, sí digo, no digo. Y comenzamos con ese jueguecito. Abraham se levantó de mañana. No se puso a hacer como... Se levantó de mañana. La obediencia de la fe de Abraham se levantó muy de mañana, el verso 3. Obedeció por fe. Hebreos 11:8 lo dice. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Abraham obedeció. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos de verdad quieren tener fe? La fe se demuestra en la obediencia. Cuando tú dices, Padre, yo quiero tener fe, o tú le pides, Señor, auméntame la fe, le estás diciendo, Padre, quiero ser obediente. Cuando le estás diciendo, Padre, auméntame la fe, prepárate a obedecer, porque el Señor quiere que tú obedezcas por fe. La fe se demuestra por nuestra obediencia al Señor. Siempre se va a demostrar por nuestra obediencia. Tú no puedes decir, yo tengo fe sin hacer nada, sin levantarte, sin dar un paso. La fe siempre se demuestra levantándonos de mañana, como dice Abraham. Él se levantó muy de mañana. Tercero, la expectativa de la fe. Abraham tenía una expectativa maravillosa, y eso es lo que tú y yo tenemos que tener con nuestra fe. La expectativa de la fe. Dice el verso 5. Le dijo él a los siervos: espérenos aquí. Mira qué expectativa. Espérenos aquí, y yo y el muchacho. ¿Qué? Abraham sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo, pero mira la expectativa de la fe. Él estaba caminando en fe. Él estaba llevando a su hijo en fe. Él le dijo a los siervos: espérenos aquí, porque yo y el muchacho vamos a regresar aquí. Él estaba expectando que Dios le había prometido un hijo, que Dios iba a cumplir su promesa, que iba a dar descendencia a través de Isaac. Él estaba expectando que no lo iba a matar, que Dios no iba a permitir eso, porque él dijo: yo y el muchacho vamos a regresar. Él estaba expectando. Muchas veces nosotros nos nubla la duda. Tal vez Dios nos da una palabra, y como comenzamos a ver algo negativo, tal vez matrimonio que estás aquí, Dios te dijo, porque la Biblia lo dice, hasta que la muerte los separe. Y como matrimonio, cuando estés en las circunstancias, en las pruebas, y tú dices, y como que no vamos a llegar a ese momento, y estás dudando que vas a llegar hasta la muerte, o vas a estar con tu esposo o tu esposa hasta que la muerte los separe, porque estás viendo lo negativo, estás viendo las circunstancias. Pero cuando tienes la expectativa de la fe y estás confiando en la palabra del Señor, que todo lo que Dios une no lo separa el hombre. Tú estás sirviendo al Señor, tú estás confiando en el Señor, tú estás diciendo cada día: gracias, Padre, porque llegaremos. No estás diciendo: gracias, Padre, porque voy a llegar. No estás diciendo: Padre, llegaré con mi esposa, al final. Se va a cumplir la promesa que tú dijiste para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Tú estás expectando, vive expectando con tu fe, amada iglesia. No vivas dudando, vive expectando que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Así que comienza a hablar con el lenguaje de la fe. Yo voy a llegar. Te vas sintiendo una pared, estás sintiendo obstáculos, pero tienes que decir: yo llegaré. No porque el hombre lo dice, no porque las circunstancias me lo están diciendo lo contrario. Yo llegaré porque la palabra de Dios me dice que voy a llegar, y que voy a ver a Cristo en las nubes, y que Cristo va a venir, y yo voy a vivir eternamente con Él. La Biblia me lo dice. Aunque el hombre me diga que no hay salvación, la Biblia me dice que hay salvación, y yo estoy expectando por la fe que Cristo va a cumplir. Abraham dijo: vamos a regresar. Muchas veces nosotros pensamos: oh, ya no la hice, ahí murió. Cuando dijiste esta palabra, ya no estás expectando. Pero a pesar de los problemas, de la duda, el mal pasado, de todas las circunstancias, tú dices: no, llegaré. Estás expectando, tienes la expectativa de la fe. Es maravilloso, ¿sí o no? Cuarto, la obra de la fe. Aquí está lo bueno, la obra de la fe. Va a llegar el momento que necesitamos obrar para demostrar nuestra fe. Está bien, Abraham, ya obedeciste, ya
saliste de tu casa, pero llega el momento, la obra de la fe, de que preparó el lugar, preparó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, puso la leña para cargar. Primeramente puso la leña sobre el lomo de Isaac, sobre la espalda de Isaac, para él mismo, para que él mismo fuera sacrificado. Esa es una solemne obra de la fe. ¿No te parece igual lo que Cristo cargó en sus espaldas? ¿Qué es lo que Cristo cargó? Cargó la cruz. Esa es la leña que Isaac estaba cargando. Dios estaba mostrando a Abraham y Dios estaba mostrando al mundo lo que él iba a hacer en el futuro a través de su Hijo, de Jesucristo en la cruz, ¿sí o no? Él mismo llevó su leña para el matadero. Cristo él mismo llevó su leña, su cruz, para ser crucificado. Isaac está haciendo esa imagen de Cristo ahí, llevando su propia leña para ser sacrificado. Eso es maravilloso en Cristo Jesús, ¿sí o no? Él llevó. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Por cuál es el propósito de llevar la leña a Isaac en su espalda? ¿Cuál es el propósito de llevar la cruz Cristo en la espalda? Para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestras injusticias sean acabadas, para que nosotros, todas las enfermedades salgan huyendo de nuestro cuerpo, porque las heridas de Cristo sanan toda enfermedad. Las heridas de Cristo te libera de todo mal espíritu. Las heridas de Cristo te sana, te libera. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Las heridas de Cristo te sanan. Y tú tienes que creerlo, amada iglesia. Tienes que creerlo. Entonces la obra de la fe, él tomó la leña y la puso sobre su Hijo. 5. La certidumbre de la fe, o sea, la certeza de la fe. Lo que habla Hebreos 11. La certeza de la fe. Cuando en el verso 8, que iba Abraham, obedeciendo, su hijo le pregunta: aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y yo, cuando leo esta escritura, yo siempre lloro, porque yo como padre, te imaginas, yo me pongo en los zapatos de Abraham, que un hijo te pregunte: aquí está la leña, aquí está el fuego. Tal vez le faltó, también tú traes colgado el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Mira la respuesta de Abraham: Dios proveerá. Dios proveerá. Amado hermano, esa es la certeza de la fe. Cuando tú no ves nada, cuando tú estás sirviendo, tal vez tú le has dicho: Señor, pero yo voy a la iglesia, siempre voy a todos los servicios. Señor, yo ayuno. Señor, yo leo la Biblia. Señor, yo te sirvo, yo predico tu palabra. Pero ¿dónde está la respuesta? Abraham dice: Dios proveerá. Esa es la certeza de la fe. No te pongas a ver que lo que tú haces, lo que no haces. No. Lo que tienes que tener la certeza de la fe. Aunque no estás viendo lo que tú necesitas en ese momento, pero estás confiando en el Señor. Tienes la certeza de que el Señor va a cumplir su promesa. Tú vas a tener que decir: Dios proveerá. Cuando tus hijos se levanten y te digan: papá, mamá, ¿por qué mira no tenemos esto? Tú te levantas y dices: Dios proveerá. Sé padre, pero no tengo esto. No podemos pagar esto. Tú dices: Dios proveerá. ¿Sabes por qué lo dices? Porque tú tienes certeza, tienes una fe preciosa, que la fe preciosa es la certeza de lo que no tienes, de lo que no ves en el momento. Esa es la certeza de la fe. La certeza de la fe es lo que no estás tocando. Abraham tenía esa certeza. El hijo le dijo: ¿dónde está el cordero? Tenemos esto, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. Yo quiero que tú te levantes, amada iglesia,
creyendo que Dios proveerá en tus necesidades, creyendo que Dios proveerá en tu vida, en tu familia, para tus hijos. Dios proveerá para tu esposa, hombre que estás aquí. Dios proveerá para tu esposo, mujer que estás aquí. Dios proveerá. Tú estás diciendo como que no tengo la salud, pero Dios te dice en esta hora, tienes que levantarte y como Abraham decir, Dios proveerá sanidad, Dios proveerá milagro, Dios proveerá bendición, Dios proveerá todo lo que yo necesito, porque mi certeza está en Él. Mi fe es la certeza de lo que yo no tengo. Aunque te pregunten en el camino de la fe, en el camino de la obediencia, mientras estás obedeciendo y te estén diciendo, y como que no es que eres cristiano, pero ¿por qué no tienes esto? Porque resultan esas preguntas en el caminar de la obediencia a Cristo, ¿sí o no? Abraham, mientras iba caminando, Jesús dijo, Isaac le dijo, Padre, mira, pero aquí tengo la leña, aquí traigo el fuego, y ¿dónde está el cordero? No veo ningún cordero. El asno lo dejaste con los siervos allá. ¿Dónde? No veo cordero. ¿Cuántas cosas no has visto hasta hoy? ¿Cuántas respuestas estás esperando? Tengo buenas noticias. Mientras sigas obedeciendo, mientras sigues confiando en la palabra del Señor, vas a decir como habrá un día, Dios proveerá, y vas a ver que Dios va a proveer en cada situación de tu vida. Solamente tienes que estar confiando en el Señor. Mientras estás obedeciendo, tienes que estar declarando, confesando con tu boca la palabra del Señor. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Aunque no lo vean, que no lo tenga, Dios proveerá. ¿Qué te está faltando ahorita que no ves? ¿Qué está faltando? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Dios proveerá. Dios proveerá bendición. ¿Qué estás necesitando? Estás necesitando sanidad. Dios proveerá sanidad para tu vida. No solamente para tu vida, para toda tu familia. ¿Qué estás necesitando ahorita? Estás pidiendo salvación para tu familia. Dios proveerá salvación para tu familia. Solamente tienes que confiar en la palabra del Señor. Que dice que en el Señor Jesucristo serás salvo y tú y toda tu casa. Él proveerá salvación para tu familia. En el último momento, aunque tú puedas estar con duda, ¿será que se salvó o no se salvó? Pero si tú tienes la certeza de la fe, tienes que estar seguro que sí se salvó. Ese ser querido se salvó, porque tu fe es más grande que tus ojos naturales. Se salvó. Yo he escuchado muchos cristianos tener dudas. ¿Será que mi mamá, mi abuela que murió se fue para el cielo? Porque nunca la vimos en la iglesia, nunca la vimos sirviendo. Pero si tú estás obedeciendo, tú tienes la certeza de la fe y crees en la palabra del Señor que vas a ser salvo tú y toda tu familia, esa persona se salvó. Yo no sé si lo puedes creer, amada iglesia. Yo no sé si lo puedes creer. Esa es la fe, esa es la certeza de la fe. Eso es lo que Abraham le dijo a su hijo. ¿Sabes que Dios proveerá? No tenemos esto, pero Dios proveerá. Él no sabía qué es lo que iba a hacer Dios, pero él dijo, Dios proveerá. Esa es la certeza de la fe. Sexto, la persistencia de la fe. Para tener una fe preciosa, necesitamos persistir en ella. Esto no es de que comienza, no. Esto es de persistir. Esto no es de correr cuando el primer tropezón. No. 7 veces cae el justo. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Cuántos son justificados por la fe? La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero las 7 veces se vuelve a levantar. Las 7 veces dice, se vuelve a levantar. Yo no estoy derribado, yo no estoy destruido, como dice Pablo. Yo no estoy aquí en la loma, yo me vuelvo a levantar, porque la fe que tengo en Dios me levanta. La fe que tengo en Cristo me levanta. La fe en Cristo te tiene que levantar, amada iglesia. Tienes que persistir en medio de las cosas. La persistencia de la fe. Todo el momento de este drama que estaba pasando, te imaginas Abraham con su hijo preguntándole, y llegó el momento de persistir en la fe. Ya le había dicho, Dios proveerá, pero aún no había visto todavía, pero él persistió en la fe. Lo ató como ata un corderito, sus manos, sus pies, y lo puso sobre el altar que había hecho. La persistencia de la fe. Y cuando alzó la mano, escuchó la voz del ángel de Jehová, que le dijo, Abraham, Abraham, ya no lo hagas.
No le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ya he reconocido, ya conozco que me temes, que me amas. Es maravilloso. Es la persistencia de la fe. Él tomó el cuchillo en el verso 9, pero él persistió, aunque no vio el cordero, él siguió persistiendo. La fe que fracasa al momento de la prueba no es una fe preciosa. Esa no es fe. La fe que fracasa a la hora de la prueba no es fe. Marcos 4:40 dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? Le dijo Jesús a los discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Los discípulos estaban en medio de una tormenta, y cuando Jesús calmó la tormenta, le dijo, ¿por qué están así de miedosos? ¿Por qué no tienen fe? O sea, en otras palabras, ¿por qué no persistieron en la fe? ¿Por qué tienen miedo ahora? Muchos cristianos así vivimos, atemorizados. No persistimos en la fe. Como que tenemos fe solamente cuando está el verano, como cuando hay flores en los árboles. Nomás tenemos fe cuando hay una cuenta en el banco. Decimos, oh, todo ya está arreglado, puedo dormir pero tranquilo. La fe, lo que muchas veces se ve cuando estás cómodo, cuando ves que todo está bien. Pero en medio de la prueba tienes que persistir en la fe, porque ahí se prueba la fe que tú y yo tenemos para con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí o no, amada iglesia? No tenemos que vivir atemorizados. La fe preciosa se muestra en la persistencia de cada uno de nosotros. Pase lo que pase, vea lo que vea, tú tienes que persistir en la fe, porque no has creído en un Dios muerto, no has creído en un ídolo que está colgado en la pared, no has creído en una imagen, no has creído en un Dios que está sepultado, has creído en el único que vive y reina para siempre, y vive en tu corazón, vive en mi corazón, está sentado a la diestra de Dios. Tenemos a un Cristo vivo, a un Dios vivo que reina para siempre. No tenemos la fe en cualquier ser humano, en cualquier ídolo, no. Tenemos la fe en el Dios todopoderoso, en el creador de todo el universo, aquel que le dio su vida por ti y por mí. ¿Sí o no? Por esa razón tenemos que persistir en la fe en Dios. Tenemos que persistir, pase lo que pase. Escuche lo que escuches. Puedes escuchar que viene un virus más peor que el corona. Puedes escuchar. Puedes escuchar que vienen tormentas duras, vienen terremotos. Puedes escuchar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Encuevarte? Es lo más fácil, ¿sí o no? Yo me sorprendo ver cristianos que dicen, tengo fe, tengo una fe preciosa y todo. Pero un medio resfriadito dicen, ay, estoy grave, me quedo mejor. Y dicen, no, yo soy prudente porque no quiero contagiar a alguien. Y ya después de terminar el servicio, tal vez de repente tú lo ves en el mall, lo ves en la mar, y si es hermana, lo ves allí en el salón de belleza. Pero tiene fe. No, la fe se muestra en la persistencia. Me estoy sintiendo como que no estoy bien, como que no me levanté hoy, hermano Iván, no me levanté bien hoy. Como que me levanté hoy como algo ansioso, algo incómodo, algo desanimado, porque no sé, es que no sé por qué. Muchas veces no sabemos por qué. No sabes por qué. Tal vez no sé por qué me levanté así, tal vez no sé por qué estoy pensando así. Pero lo que sé es que tengo que persistir. Lo que sé es que Dios vive. Y lo que sé es que yo soy hijo de un Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que sé es que Él me puso en este tiempo, en este momento, para bendecir a muchos. Él me puso en este momento para ser instrumento en sus manos. Y no importa lo que yo sienta, o lo que esté pasando, o lo que yo vea, lo que yo crea, lo que yo tengo que hacer es ser obediente y persistir hasta el final. Yo quiero llegar al final y decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he terminado la carrera de la fe, he terminado la batalla. Ahora me está esperando una corona que el Señor me preparó, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que persisten
persistencia. No estar jugando a la iglesia, no estar jugando voy o no voy, o no, o porque no me aman, o porque no veo amor. No es tiempo de estar jugando, es tiempo de estar persistiendo, pase lo que pase. Pero la Biblia dice en Hebreo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor? Cristo. ¿Por qué es el autor y consumador de la fe? Porque él se cumplió lo que pasó a Abraham con Isaac. Abraham es famoso por la fe. Pero Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Cristo. No dice puesto los ojos en Abraham. Yo no te estoy predicando de Abraham. Yo te estoy predicando del Cristo de Abraham. Porque muchas veces predicamos la historia. Muchas veces predicamos de los hombres de la Biblia, pero no predicamos del Dios de los hombres de la Biblia. Te estoy predicando el Cristo de Abraham. Hebreo dice, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Hasta este momento admiramos a Abraham por lo que hizo, porque Dios probó su fe. Pero Dios dice, pon los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Él es más grande que Abraham. Y como que ahí hay controversia con los judíos, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, en San Juan. Porque para los judíos Abraham es el más grande. Y Jesús le dijo, no, yo soy mejor que Abraham, yo soy más grande que Abraham, yo soy más poderoso que Abraham. Y lo querían matar a Jesús. Lo querían acabar. Porque antes de que Abraham fuese, yo soy. Dice Jesús. ¿No es maravilloso? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, amada iglesia. Y quiero terminar con este último versículo del capítulo 22 de Génesis. La victoria de la fe. ¿Cuántos quieren tener victoria en la fe? Para tener victoria en la fe, tienes que sacrificar tu fe. Tienes que obedecer por la fe. Tienes que persistir en la fe. Tienes que obrar en la fe. Y después de todo eso, vas a ver la victoria de la fe. En el verso 12 dice, ya conozco. Ya conozco. Muchas pruebas, a veces Dios las permite para conocernos, para que nosotros nos conozcamos. No es que Él no nos conozca, Él ya nos conoce. Él ya sabe que vamos a pasar o no vamos a pasar. Pero es para que nosotros veamos que podemos. Y entre más pasamos las pruebas y más pasamos las circunstancias en fe, vamos a estar escuchando a Jesús. Ya conozco. Ya conozco que una crítica no te detiene. Ya conozco que una ansiedad no te detiene. Ya conozco que una depresión, que una enfermedad no te detiene. Ya conozco que aún así me sirve. Ya conozco que aunque no sientas nada, pero siempre me está buscando. Aunque no sienta mi presencia, siempre me está buscando. Porque no se trata de lo que sienta, se trata de lo que crees en mí, dice el Señor. Se trata de lo que crees en mí. Entonces dice, ya conozco. Ya conozco que esta cosita no te puede mover. Ya conozco que esta enfermedad no te puede mover. Algunos Dios le dijo después del coronavirus, ya conozco que el coronavirus no te puede detener. Algunos como que sí, ¿no? Pero a los que pasaron y siguen sirviendo al Señor, dice, ya conozco que un virus no te puede detener. ¿Qué crees que va a pasar con otro virus que venga? No, no podemos con esto. No podemos con esto de corazón de la iglesia. Esto no se detiene, son persistentes. Estos han creído en mí, dice el Señor. Entonces dice, ya conozco que esto no te puede detener. Ya conozco, le dijo Dios a Abraham. Ya conozco. ¿A cuánto Dios conoce? Que puedes confiar en Él. Te conoce Dios, que puedes seguir confiando en Él. Y está bien, puedes decir, pastor, no pasé la prueba. Está bien, no pasaste alguna prueba, pero sigue intentando. Tal vez caíste,
una, dos, tres veces, pero levántate, porque se trata de persistir. Y si tenías alrededor personas que en vez de ayudarte te pisaban más, no te detengas aún así. Puede ser tus padres en tu casa, puede ser tu familia más cercana, puede ser en la iglesia, puede ser el pastor que te quiera detener. No te detengas, porque eso no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, se trata de lo que nosotros creemos en el Señor. De eso se trata. No te detengas, persiste al final y vas a obtener la victoria y vas a escuchar a Dios decir: ya conozco que me amas, ya conozco que tienes fe en mí. Yo quiero que te pongas de pie, amada iglesia. Quiero que te pongas de pie. Y mire lo que dice 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Y dice, y esta es la victoria. Y esta es la victoria. ¿Cuál es? Que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que tenemos. Que nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe va más allá de las costumbres mundanas, va más allá de la cultura, de lo que tú naciste creyendo. Sabes que muchos están atados a creencias de que nacieron porque mis abuelos eran esto, mis papás eran esto, y yo también tengo que hacer esto. Y a los hijos le dicen, tú tienes que hacer esto también. Viven atados a culturas, a tradiciones. Hoy nos levantamos para hacer lo único que Dios quiere que hagamos, que es creerle a Él, que nuestra fe sea aprobada por servirle, por adorarle, aunque no sienta su presencia. Hay hermanos aquí que algunos momentos no han sentido su presencia y estuvieron pensando, ¿qué habré hecho? ¿He entristecido al Espíritu Santo? El Señor me dice que te diga, no es que no hayas hecho algo malo, es que te estaba probando para que no me sintieras, para saber si aún así tú te levantas y me buscas y me adoras, aún no sintiendo nada. Porque muchos no me buscan, dice el Señor, porque esperan sentir. Y esto no es por sentir, esto es por obedecer, dice el Señor. Esto es por obedecer. Abraham no le dijo al Señor, déjame primero confirmar, a ver si yo lo siento. Si yo lo siento, lo voy a hacer. No. Él se levantó de mañana y obedeció. Él no le pidió confirmación. Él no le dijo, déjame pensar, lo voy a hablar con mi esposa Sara. No. Él se levantó y persistió, obedeció. Yo quiero que en este último domingo de este año, yo sé que muchos hemos sido probados, muchos hemos pasado circunstancias, algunos dudaron de Dios, algunos dejaron de confiar tal vez en Dios en algunas áreas, pero hoy nuestra fe va a ser más preciosa que